Hola, buenas tardes, Amaro. Bueno, mi nombre es Marianela Valdés y soy de Alternativa Docente en el MCT. Actualmente candidata a secretaria gremial de la Comisión Directiva Central de ACMER y también candidata congresal del Departamento Paraná. En relación a tu pregunta acerca de la historia de Alternativa Docente, a cómo surge, Alternativa Docente es una agrupación dentro de la corriente sindical del Movimiento Socialista de los Trabajadores. En la provincia comenzamos a desarrollarnos más fuertemente a partir de 2015 y venimos participando de distintas instancias, digamos, como delegadas en las distintas movilizaciones, asambleas y en la vida sindical del ACMER. En relación a cómo se afrontó la pandemia y qué respuesta dio el gobierno provincial, durante todo el año pasado pudimos ver cómo la pandemia puso al desnudo, puso en primer plano los procesos de desigualdad social y al mismo tiempo los profundizó, profundizando también la brecha entre la escuela pública y privada. Si nosotros pensamos en lo que fue todo el 2020, las escuelas privadas contaban con más recursos para afrontar la virtualización forzosa y la escuela pública, digamos, se vio completamente vaciada porque no hubo políticas genuinas para garantizar la conexión y los dispositivos para que los estudiantes puedan realizar, o sea, puedan asistir a la educación virtual. Entonces desde el gobierno tanto nacional como provincial hubo, digamos, todo un proceso de responsabilización, digamos, se trasladó toda la responsabilidad individual a la docencia. Nosotros las docentes tuvimos que hacernos cargo el año pasado de los costos de la virtualización, ya sea del gasto de luz, internet, material, incluso el uso de nuestros propios dispositivos. Bueno, en muchos casos incluso no contaban con las herramientas y los recursos necesarios para poder desarrollar las clases en la virtualidad. Frente a eso también con salarios de pobreza y un presupuesto educativo muy magro, que este año fue del 1,3% del Producto Bruto Interno, digamos, lo cual habla de el profundo desfinanciamiento de la educación pública. Y desde Alternativa Docente nosotros creemos que plata hay y que esa plata, digamos, tiene que salir del no pago de la deuda externa, digamos, una deuda que se contrajo de manera ilegal, ilegítima, y que Fernández y el gobierno de Frente de Todos planteó durante la campaña que iba a investigar y que no iba a pagar, y sin embargo lo que ha hecho en lo que va de su mandato es renegociar esa deuda, priorizando de este modo, digamos, el dinero para los requerimientos del FMI y no para las necesidades de salud y educación. En las políticas educativas, tanto del Ministerio de Educación de la Nación como del Consejo General de Educación, fueron políticas que no tuvieron en cuenta el contexto y la realidad de las instituciones educativas. Tampoco, digamos, recuperaron los aportes y las voces de los docentes que habitamos y que conocemos la realidad de las instituciones. Estas políticas educativas lo que generaron, digamos, fue mayor profundización de las desigualdades al interior del sistema educativo público. Por eso nosotros proponemos como, bueno, una de nuestras propuestas es la realización de un congreso pedagógico, ya sea, digamos, por departamentos y por distintas instancias, digamos, provinciales y nacionales, en las cuales sean las comunidades educativas las que definamos el rumbo de la educación. Todas las idas y vueltas, marchas y contramarchas en relación a la presencialidad fueron
tomados de manera inconsulta y además, digamos, sin pensar en el riesgo que implicaba para las comunidades esa vuelta a la presencialidad ante la idea del gobierno de instaurar una nueva normalidad. Tanto Fernández como Bordet buscaron imponer una presencialidad insegura. Nosotros decíamos, bueno, no solo digamos en cuanto a los sanitarios, sino que también en las condiciones edilicias se expresa, digamos, esa inseguridad, porque trabajamos en condiciones muy precarias. De hecho, al inicio de clases en marzo de este año, en varias localidades se vio suspendido el inicio de clases, justamente por que un temporal hizo imposible, porque llovía más adentro que afuera, y esto, digamos, nos ejemplificaba, digamos, cómo se destina, digamos, muy poco del presupuesto provincial para infraestructura, como para garantizar condiciones dignas de cursado para los estudiantes y de trabajo para la docencia. Es por esto que bueno, es muy importante que este 4 de noviembre, en las elecciones de ACMER, recuperemos el sindicato para las trabajadoras, porque justamente durante la pandemia, digamos, se evidenció claramente la alineación de las dos agrupaciones mayoritarias de ACMER al gobierno provincial, y nosotros sostenemos que esta lista de unidad que han conformado, digamos, denominada Marcha Blanca, lo que busca, digamos, en realidad es poner el sindicato al servicio de las políticas de ajuste del gobierno de Bordet. Entonces, frente a esto, digamos, nosotros invitamos y llamamos a toda la docencia entrerriana, digamos, a votar la multicolor, porque justamente pensamos en otro modelo sindical, más democrático, participativo, con instancias de deliberación que recojan realmente las preocupaciones y también los mandatos de las bases, digamos, que sean justamente las bases las que definan todo y no las dirigencias. Durante el 2020 vimos, digamos, cómo el plenario de secretarios generales definía de manera unilateral las medidas, e incluso, digamos, nos vimos cercenados en la democracia sindical, porque no hubo durante todo el año pasado asambleas, sino hasta octubre. E incluso el Congreso no funcionó hasta ese momento, y para nosotros es fundamental democratizar el sindicato y revisar, digamos, estas formas de democracia sindical para garantizar que las bases se expresen. Por otro lado, digamos, también proponemos, en cuanto a este modelo sindical, digamos, que desvincular el sindicato, revisar la ley de asociaciones sindicales que establecen, digamos, que la aprobación del sindicato tiene que estar en manos del Ministerio de Trabajo, digamos, porque esto hace que el Estado se entrometa en las decisiones del sindicato, y que digamos, esté al servicio de la patronal y no de los trabajadores. Así que por eso, digamos, planteamos también revisar el estatuto de ACMER, que si bien fue reformulado en 2019, esa reformulación fue hecha a espaldas de la docencia, porque fue en consulta. De un día para el otro se definió su reforma, y esa reforma lo que instaló, digamos, fue más proscripciones para que no puedan presentarse otras alternativas al ACMER, y es por eso que nosotros, digamos, planteamos justamente, digamos, que se puedan integrar las minorías de acuerdo a los votos obtenidos, y no con esos pisos proscriptivos como están ahora del 30%, porque creemos que realmente para que haya un sindicato plural, y que, digamos, realmente la unidad para nosotros tiene que ver con establecer una serie de acuerdos, y esos acuerdos basados también en el reconocimiento de las diferentes posturas, y que esas posturas se puedan expresar en el Congreso.
Por otra parte, también queremos un modelo sindical que sea sin privilegios y antipatriarcal. ¿Por qué decimos sin privilegios? Digamos, porque vemos que hace tiempo que permanecen en los mismos lugares los dirigentes sindicales, esta dirigencia que se ha burocratizado, y necesitamos, digamos, renovar esa dirigencia y que esa dirigencia se ponga a la cabeza de todas las luchas para defender los derechos de los trabajadores y conquistar más aún. Y por otro lado, antipatriarcal, digamos, porque esta última reforma del Estatuto de ACMER estableció la paridad de género, y nosotros creemos que no es suficiente, digamos, en un gremio feminizado como el nuestro, en el cual la mayoría son mujeres. Creemos que la conformación de las listas debe ser proporcional y que eso se tiene que ver reflejado en los cargos de conducción, digamos, es decir, que, digamos, efectivamente en los lugares de conducción sean las mujeres las que encabecen las listas y las que definan los armados y la participación en el sindicato. Bueno, por todo esto, digamos, los invitamos a participar y a votar este 4 de noviembre a la multicolor. Como les decía, digamos, en la provincia, en congresales en Paraná y en congresales de Gualeguay. Y bueno, desde ya muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan.